Cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que decir tres cosas. Que según la Escritura hay una voluntad secreta. Hay otra voluntad que podemos discernir y hay otra voluntad completamente revelada. ¿Las conoce? Si no, pues este devocional se encargará de aclarar esas cosas en su mente y en su corazón. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Bienvenidos a nuestro devocional Maná. Encantados, complacidos y agradecidos con Dios por esta gran audiencia que día tras día se multiplica, porque ustedes no solamente oyen, difunden, comparten a través de todas las redes sociales, del WhatsApp. Este devocional corre día tras día llevando el maná, el alimento espiritual diario que todos necesitamos. Nosotros estamos, el día de hoy martes, ya es nuestra inducción a la escuela bíblica. Hoy todos a las 7 de la noche hora Colombia se conectan con la escuela y vamos a dar toda la inducción. De todas maneras también queda ahí en la escuela. Los que todavía no se han matriculado tienen tiempo, les damos tiempo esta semana para hacerlo. Así que pongan mucha atención. Hay gente que me ha dicho, es que yo no tengo mucho tiempo. No, acuérdese que hay dos maneras de matricularse en la escuela. Una, usted tiene el profesor, donde lo tiene, le pregunta, los demás estudiantes conversan y es una clase muy amena. Sí, pero lo otro es que si usted no puede conectarse, no hay ningún problema. Usted lo puede hacer en cualquier momento, hora, simplemente escucha el video, ve todo, llena su cartilla, porque nosotros la matrícula incluye el libro completo. Y recuerden también que tenemos horarios diferentes para Europa, para México, para Ecuador. O sea, cada uno no es sino que se conecten con la escuela y le digan, bueno, si yo estoy en tal parte, ¿a qué días, a qué horas? O si yo lo quiero hacer online, ¿cómo funciona? Allí le dan toda la información pertinente. Pero no deje de estudiar este semestre. Y le voy a pedir, si usted no ha hecho el TEO 100, es lo primero que le ruego que haga. Matricúlese en el TEO 100. Entonces, Escuela Bíblica, usted busca, con este número telefónico, usted puede escribir y ahí le dan la información que usted requiere. 324-358-6554. Hablando de la voluntad de Dios, tres cosas importantes vamos a hablar hoy. Y mire que voy a empezar con Deuteronomio 29:29, que nos dice lo siguiente. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Fíjese en la importante distinción que se hace aquí entre lo que es secreto y lo que es revelado. ¿Qué es lo revelado? Eso nos pertenece y nuestro deber es conocerlo, pero también está lo secreto, y lo que es secreto no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor nuestro Dios. ¿Cuál es exactamente la voluntad secreta de Dios? Mire que la Biblia habla así de su voluntad en Efesios 1:11. Mire la expresión bíblica de Efesios 1:11. El propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Cuando usted piensa en esta afirmación, Dios obra todas las cosas, todo lo que ocurre en este mundo, todo lo que ocurre en la vida. Dios obra todas las cosas según el consejo de su voluntad, lo que significa es que Él es soberano. 3 versículos quiero mencionar al respecto, hablando de esta voluntad secreta, pero donde expresa básicamente la soberanía de Dios. Por ejemplo, con respecto a la gracia, Dios decidió en su voluntad establecer su gracia soberana de salvar a los hombres. Mire que lo dice así Romanos capítulo 9 en el versículo 15. Dice este texto de la Escritura de la siguiente manera: pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La voluntad soberana de Dios ha decidido que usted sea escogido para que sea su hijo y otros no.
¿quién puede decir algo contra la voluntad soberana de Dios? Pero bendito sea Dios que nos escogió en su gracia. Por eso yo vivo tan agradecido con Dios de encontrar ese favor y esa misericordia tan grande de haber sido alcanzado por Él. Lo mismo, si seguimos hablando de esa provisión soberana, o sea, de la voluntad soberana de Dios, mire lo que dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Tremendo. En la voluntad soberana de Dios, Él hace lo que quiere. Lo ratifica el salmista en el Salmo 35 cuando dice, Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, y no hay nada que lo estorbe. No hay nada que detenga la mano de Dios. Nadie le puede decir a Dios qué hace. Ahora, lo que pasa es que lo que la Biblia sí revela es que Dios todo lo que hace lo hace en gran manera bueno, y que los pensamientos de Dios para nosotros son los mejores. Usted está en las mejores manos. Cuando yo pienso en la voluntad de Dios, es que a veces uno hace correlaciones que no son buenas. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pues que a veces someterse a la voluntad de los padres es que el padre quiere que yo haga lo que él quiere y no lo que a mí me gusta. Y entonces uno a veces relaciona que Dios me quiere poner a hacer cosas que no me gustan o no me satisfacen. No, le voy a decir una cosa. Los pensamientos de Dios son los mejores. Dios tiene lo mejor para usted. Así que lo que pasa es que ahí viene el punto en lo que yo tengo que entender de someterme a la voluntad de Dios. Un niño cuando lo llevan a la escuela de fútbol no quiere no jugar fútbol, y el profesor le va a decir, no, hoy no vamos a jugar fútbol y durante muchos días no vamos a jugar fútbol, porque lo primero que tienes que hacer es entrenar, o sea que vamos a entrenar muy duro. Segundo, vas a aprender a manejar el balón, a driblar con el balón, a ir de un lado al otro. Sí, eso es. Y el niño lo que quiere es jugar. No, Dios a veces trabaja con nosotros de igual manera. No es que Dios no quiera lo mejor, porque nosotros lo que queremos es jugar, pero Dios lo que nos enseña es el día a día, para que al fin terminemos jugando muy bien. Usted está en las mejores manos. No tema someterse a la voluntad de Dios. Hay muchos que temen llegar a la voluntad de Dios porque dicen que Dios los va a cambiar, Dios va a hacer de ellos personas aburridas, haciendo cosas que no son. Eso no es cierto. A usted se le olvida quién fue el que lo hizo. A usted lo hizo su Padre Dios. Y cuando Él lo hizo a usted, lo hizo con un propósito. No se le olvide más bien otra cosa, que usted está en un mundo caído. Y en este mundo caído se desvirtúa el propósito y el plan de Dios. Y uno a veces termina en una vida que eso no era lo que Dios tenía pensado para mí. Así que piensen en esto que estamos conversando. Yo sí los invito a todos los oyentes de Maná a que por un momento piensen, a ver, ¿yo estoy dentro del camino o no dentro del camino de la voluntad de Dios? ¿En qué ando? Pero cuando piense, haga la evaluación que le estoy diciendo que haga. Piense, a ver, yo tengo dos elecciones, o sigo mi voluntad, la voluntad de este mundo, la voluntad del que rige este mundo, o sigo la voluntad de Dios. Pero igual, en esa voluntad también hay disciplinas que tengo que tomar, también hay ajustes que tengo que hacer y decisiones que tomar. Entonces, no crea que esto en ninguna parte es fácil. Donde quiera que vayamos, nos van a exigir, o para lo bueno o para lo malo. Nos van a pedir que nos ajustemos a unas reglas y a unas normas. Entonces, lo que yo no puedo es pretender que Dios cumpla su propósito en mí, pero yo sigo llevando una vida como más bien un poco díscola frente a los planes y propósitos de Dios. Y otro pasaje que quería mencionar en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 11, habla exactamente de lo mismo. Dice este texto, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Miren pues lo interesante de lo que estamos conversando el día de hoy. Entonces, aquí vienen las tres cosas que debemos entender. ¿Cómo responder a la voluntad de Dios? Primero yo tengo que entender que si Dios tiene una voluntad de cómo decidió Él hacer el mundo, cómo decidió salvarnos, esa es su voluntad y Dios la ha mantenido en secreto. ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Caminar por fe y no por vista. Entonces, eso que se mantiene secreto
se revelará en nuestras vidas. Y lo que era un misterio para nosotros lo veremos con nuevos ojos. Es así como debo orar cuando yo me enfrento a un misterio que sencillamente no puedo comprender. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra la voluntad de Dios y no podemos ver lo que Dios está haciendo. A veces nosotros no entendemos cómo actúa Dios, cómo obra Dios, pero en la voluntad secreta de Dios, ahí hay un plan perfecto. Y uno a veces en eso se equivoca y es un poco ligero, porque uno a veces ve las cosas mal y no ve que detrás de ese mal hay un bien, que detrás de eso que yo vi con unos ojos humanos y que creí que era para que se acabara todo, fue el inicio de un nuevo comienzo para mi vida. Entonces, si ven, por eso yo no me puedo precipitar. En segundo lugar, yo les dije de una voluntad que se puede discernir, ¿sí? Y eso lo entendemos en Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Yo me he encontrado con muchas personas que a lo largo del trasegar de su vida cristiana dice, con el tiempo entiendo más el plan, el propósito y entiendo la palabra de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque precisamente de eso se trata. Yo todos los días tengo que tomar decisiones. ¿Me caso o no me caso? ¿Es la persona o no es la persona? ¿Voy a cambiar de ciudad? ¿Me voy o no me voy? ¿A dónde me voy? ¿Qué profesión debo dedicarme? ¿Este dinero me lo gasto, lo ahorro, lo invierto, lo doy? ¿A qué iglesia debo pertenecer? ¿Cuál es la responsabilidad que yo debo asumir? Y cuando yo llego a esa división del camino, como cristiano siempre me hago la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y esa es la cuestión. Y en todas esas preguntas y en muchas más que podríamos añadir a la lista, no hay ningún versículo de la Biblia que le va a decir, esta es la iglesia que yo te dije que fueras. Busca a este pastor, no lo vas a encontrar. Pero ojo, la voluntad de Dios respecto a estas cosas tampoco se mantiene en secreto y no son imposibles de conocer. Lo que es bueno, lo que es agradable y es perfecto que dice en este versículo, se nos dice en la palabra de Dios y se puede discernir. Entonces, ahí es donde los cristianos tienen que afilar sus sentidos espirituales. Si yo estoy buscando la voluntad de Dios, entonces yo debo frecuentar la palabra de Dios. Si yo estoy buscando la voluntad de Dios, yo debo permanecer tiempos en la palabra, en la presencia de Dios orando. Y ahí estar atento, porque Dios me va a dar discernimiento. Mis sentidos espirituales se van a afilar. Cuando no hay oración y cuando no hay Biblia, sus sentidos se mantienen sometidos a las costumbres de este mundo. Entonces usted cuando vive en el canal de este mundo, usted no puede discernir la voluntad de Dios, porque en el canal de este mundo se oye son las voces de este mundo. Se oyen son las opiniones y lo que normalmente debe pasar en el mundo en el que usted vive. Pero usted no puede someterse a este mundo. Usted tiene que someterse a la voluntad de Dios. ¿Está claro? Entonces, si usted quiere estar en la voluntad de Dios, entonces cámbiese de canal. Cambie del canal de este mundo y ahora diga, voy a oír la voz de Dios, voy a orar, voy a ayunar, voy a pedirle a Dios que me muestre. Y ahí está. Sus sentidos espirituales se van a poner en la actitud de discernir. Y el tercero, cuando hablamos del tercero, estamos hablando ya de la voluntad revelada de Dios, porque está la oculta, la que se discierne, y esta última que es la voluntad revelada de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad revelada de Dios? Es lo que ya Dios estableció en su palabra, ¿sí? Por ejemplo, los 10 mandamientos. Ahí está, Dios ya estableció. Esta es la forma como ustedes me van a agradar y ustedes van a encontrar en la Biblia eso. Hay un texto que si usted lee que es el Sermón del Monte de Mateo 5-7, encontrará lo que Jesús hizo. Jesús dijo, en la ley dice, mas yo les digo. Entonces los cristianos debemos ir al Sermón del Monte y decir, bueno, ¿qué es lo que dice Jesús para nuestras vidas? Pero hay un texto que me llama mucho la atención y con ese voy a terminar. Y es un texto que tiene el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. En ese texto de la Escritura, el apóstol Pablo da como una serie como de mandamientos, podríamos llamarlos. Y otra vez, me llama mucho la atención porque esta es la voluntad revelada de Dios. Esto es lo que Dios quiere que nosotros seamos,
que nosotros hagamos. Mire, dice el apóstol Pablo una serie de recomendaciones desde el 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hablando de los pastores. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes bien, seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahí está, ahí hay una lista. Esa es la voluntad revelada de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, en lo que quiere que cada día nos enfoquemos y pongamos cada día el ejercicio de su voluntad. Qué rico conocer estos temas, ¿no le parece? Así que yo los invito a que en este día 203 de su agenda, usted lea el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 13, y allí, pues usted deje que Dios le hable y responda las preguntas. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Gracias por tu voluntad, esa voluntad agradable, perfecta, buena. Señor, hay cosas ocultas que son tu voluntad. Y pues la verdad es que es lo que tú decides porque tú eres Dios. Hay algo que yo tengo que entender, es que hay una voluntad para discernir y es agudizando mis sentidos espirituales. Pero también una voluntad revelada en lo que la tarea es obedecerla. Gracias por cada oyente de Maná. Que tu bendición repose sobre todos y que tu gracia los alcance a todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un buen día para todos. Los que quieran irse conmigo para Jerusalén, me pueden escribir a este WhatsApp 300-429-8001 y ahí le damos toda la información. Nos vamos en octubre 20. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.